para la otra semana. Y así nos la vamos a llevar con ejemplos, teoría, ejemplos resueltos y unos de tarea. Y para el final, pues, nomás les voy a dejar 5 ejemplos y ustedes me los entregan. Ustedes los hacen. Si no los vas a dar cuidando. Se los doy Va. y ustedes los hacen y ya me los entregan. Y ya con eso para que... Son 4. 4 y el otro se lo doy para que ustedes se lo lleven. Lo entregan. Ok. Ajá. Ya me lo entregan y el que entregue las tareas y venga a clase y el examen, pues, tiene buena calificación porque se va a promediar con la de los otros 2 compañeros, que sería con Alberto y con Hugo. Ok. Entonces, si sacan buena calificación conmigo, que no es tanto problema, pues ya con la de ellos ya se mejoraría, ¿no? Ahí para que Alberto ya ha llevado conmigo, entonces no, ya ve que no soy así tan especial. Nada más los ejemplos me los entregan y ya los reviso y así vamos a estar trabajando. Teoría, unos ejemplos y les dejo tarea. ¿Sí? Muy bien. A ver aquí alguien que escribió, a ver quién es. Yo acabo de llegar, soy César Armando Romero Núñez, como igual en la metodología de la investigación. Mi micrófono no sirve ni en esta plataforma. Bueno, si no vamos a cuestionar nada, entonces Armando Romero, entonces nada más voy a estar hablando. Sí me oyes bien, ¿verdad? Sí, si escuchas bien, no hay ningún problema. Ah, bueno, ya está. Entonces vamos a empezar entonces, ¿no? Les digo, hoy vamos a ver nada más las puras, 25 láminas. Vamos a ver aquí cómo es. Vamos a acordarnos. Ustedes me dicen si ya la ven ahorita la presentación, ¿sí la ven ya? Ya. Ok. Entonces ahora vamos a ver nosotros lo que es la principios de transferencia del calor. Igual, bueno, les voy comentando, es teoría, no va a ser mucha teoría así, eh, lleno la hoja de teoría, ¿no? Pero es algo de teoría, pero a veces es aburrida, ¿no? A veces es tediosa ahora sí que la teoría. Entonces aquí información, se las presento, la vamos platicando. Algunos puntos así de definiciones, antes se las platicaba o se las dejaba de tarea algunas definiciones, pero luego no las hacían o luego se les olvidaba. Entonces mejor opté por escribírselas, las leemos, ya siquiera se les pega un rato y si la quieren consultar, pues después ahí tienen la presentación. Entonces igual, la forma de calificar sería, el examen se los voy a dejar para llevar, no se preocupen. De los mismos ejemplos que vamos a ver, las tareas del 30% y la asistencia un 10%. Pues como ven, no está difícil. La que me entrega las tareas y la asistencia y el examen, pues ya la hizo. Y no soy especial. Digo, no soy así tan especial como para andar calificando y decirles, de lo que estamos viendo, no, les pongo el examen algo de lo que no. No, es de lo mismo. Que vayamos viendo, se los dejo de tarea, ya, me la entregan. Entonces vamos a empezar con principios de transferencia del calor. Nos dice, siempre existe una diferencia de temperatura en el universo. La energía se transfiere de la región de mayor temperatura a la de menor temperatura. De acuerdo con los conceptos de la termodinámica, esta energía transmitida se denomina calor. Las leyes de la termodinámica tratan de la transferencia de energía, pero siempre se refieren a los sistemas que están en equilibrio y solo pueden utilizarse para predecir la cantidad de energía requerida para cambiar un sistema de un estado de equilibrio a otro.
por lo que no sirven para predecir la rapidez con que pueden producirse estos cambios. Entonces ahorita estamos viendo lo que es la transferencia del calor. Conceptos básicos de la transferencia del calor, que es la termodinámica y la transferencia del calor. La termodinámica estudia la cantidad de transferencia del calor cuando un sistema pasa de un sistema de equilibrio a otro, mas no dice cuánto durará el proceso. Entonces aquí, digamos, hay algunos ejemplos de transferencia del calor que le llamamos transitorios. Entonces, el transitorio es dependiendo del tiempo. Entonces, yo puedo meter una plaquita, por ejemplo, cuando están haciendo templado una pieza de hierro, que la meten primero al horno y después la meten al aceite. Entonces, cuando se mete al aceite es un choque térmico, pero ahí se va a ir calentando. Bueno, estaba caliente la placa, después se va a ir consumiendo determinado tiempo, va a ir avanzando ahí en esa plaquita el frío. Entonces se va a ir así como cambiando su temperatura, pero eso va a ser dependiendo del tiempo. Entonces el sistema de equilibrio es un sistema que pasa de uno al otro, mas no nos dice en cuánto tiempo durará. La transferencia del calor predice la manera teórica de la velocidad de transferencia, es decir, puede predecir el tiempo en el que se llevará a cabo el proceso, como lo muestra en la figura 1. Ahorita lo vemos en la figura. Los mecanismos básicos de transferencia del calor son tres, que es conducción, convección y radiación. La conducción, después en el transcurso de estas pláticas, vamos a ver más detenidamente qué es conducción, convección y radiación y ejemplos de cada uno de ellos. Ahorita por lo pronto es la transferencia del calor o de energía de las partículas más energéticas hacia las adyacentes de menor energía. La convección, sólido y líquido o gas que se transfieren calor. Estos fluidos pueden estar en movimiento, comprende entonces la conducción y movimiento de los fluidos. Y la radiación, energía emitida de forma electromagnética o fotones debido a cambios de configuración electrónicas y en átomos y moléculas. Vamos a estar viendo cada uno de ellos y unos ejemplos y cómo es. Pero ahorita, por ejemplo, la conducción es cuando tenemos un manguito de un sartén en cual lo calentamos. Si nosotros agarramos ese manguito y no está aislado, la conducción, cuando esté la flama abajo de la sartén, va a ir caminando hasta el manguito. Entonces, si no tenemos cuidado, nos podemos quemar. Entonces, la conducción va caminando a través de el sartencito. La convección puede ser forzada o natural. Entonces la forzada es cuando tenemos un ventilador y la convección natural es cuando ponemos, por ejemplo, un huevito y lo dejamos caliente y de repente ya se va enfriando. Entonces ahí va perdiendo calor el huevo cuando lo dejamos a la intemperie. Entonces conducción de calor natural o por convección si le ponemos un ventilador. Y la radiación es la que emite el sol. Si ponemos una placa de hierro o de acero en el sol, ese va a agarrar el calor y se va a calentar toda la placa. A su vez, si tenemos algún equipo pegado a la placa o sobre la placa, se va a transferir calor por conducción a través de ella hacia lo que tengamos nosotros. Si nosotros nos acostamos, por ejemplo, en esa placa que esté haciendo el calorcito, nosotros nos podemos quemar por la parte de abajo de la placa porque estamos acostados por conducción. Entonces, esos tres formas son de conducción de calor, conducción, convección y radiación. El calor es la forma de energía que puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperaturas, como se muestra en la figura 2. La figura 1 anteriormente era que tenemos una botella, un termo. Entonces, ese termo nosotros lo tenemos aislado. Si metemos algo caliente, nos lo va a mantener ahí calientito. Si ponemos algo frío, también nos lo va a mantener frío. El termo con el aislamiento nos lo va a mantener a la temperatura que esté dentro del termo. Normalmente estamos interesados en cuánto tiempo tardará en enfriarse el café caliente que está dentro, que está en un termo hasta cierta temperatura.
lo cual no se puede determinar solo a partir de un análisis termodinámico. Entonces aquí, en este café, si nosotros traemos desde la mañana un termo con café y si no lo abrimos, ese café va a tener ahora sí que una temperatura más o menos igual todo el día. Si ya le abrimos a la tapa, entonces el calor se va a ir perdiendo. Entonces va a agarrar la temperatura que tenga el cuarto. La temperatura hasta que haya un equilibrio. Tengo clase. Entonces, nosotros en la figura 2 tenemos el calor que fluye en la dirección de la temperatura decreciente también. Ahí tenemos un café que está caliente a 70 grados centígrados y tenemos un medio ambiente de 20 grados. El calor del café va a perder y el calor del medio ambiente va a ganar. ¿Hasta qué temperatura? Hasta que se igualen. Hasta que el café casi llegue a la temperatura del medio ambiente, que serían 20 grados. Ese café va a durar, dependiendo el cuarto. Digamos, si el cuarto es muy grande, pues el café va a ir perdiendo el calor poco a poco. Si nosotros le ponemos un ventilador a a este café, se va a ir enfriando, y entonces el tiempo se va a reducir. Esta es algunas áreas de aplicación de la transferencia del calor. El cuerpo humano, nosotros cuando corremos, nos genera calor, y el calor, ¿cómo se disipa? Sudando. Entonces el cuerpo humano también es un área de aplicación de transferencia del calor. Tenemos lo que es sistemas de aire acondicionado del aire. Los que tenemos ahorita, aquí, por ejemplo, aquí ahorita estoy teniendo calor, puedo prender el aire y ya me enfría el cuarto. Los aviones, que son los equipos de aire acondicionado dentro de la cabina. Las plantas generadoras de energía eléctrica. Los radiadores de los automóviles para enfriar el motor. Y los sistemas de refrigeración que tenemos en la casa. Entonces, todas estas formas son algunas aplicaciones de la transferencia del calor. Y que también necesitamos saber o conocer qué es el calor y otras formas de energía. Esas son las definiciones que luego se las dejaba a algunos otros compañeros como ustedes, pero no las buscaban o no las investigaban y no me comentaban nada, ¿no? Por eso decidí mejor escribirlas y las leemos y se las voy a mandar por en PDF cada sesión que tengamos para que ustedes la tengan. Entonces, ¿qué es la energía total? La vamos a definir como una E mayúscula o una E minúscula. La energía dada por la suma de las energías dentro del sistema. Energía interna, la vamos a conocer como una U mayúscula o una U minúscula. La energía relacionada con la estructura molecular y actividades moleculares. También se concibe como la suma de las energías cinéticas y potenciales de las moléculas. La energía cinética es el movimiento y la potencial es como la altura. Va a tener algo teniendo la altura de lo que es el cálculo de la potencia o la energía interna de algún elemento. La energía sensible o calor sensible es la energía asociada a la energía cinética de las moléculas asociadas a la velocidad promedio y grado de actividad de las moléculas. Se considera energía interna cinética. Energía de calor latente es la energía asociada a una sustancia en una base o estado. Si se agrega más energía, se llega a un cambio de fase, el cambio físico. Esta energía está asociada a las interacciones entre las moléculas, son más fuertes en los sólidos y luego líquidos, luego gases. Se puede considerar una energía interna potencial. La energía química o de enlace está asociada a la energía interna necesaria para mantener juntos los enlaces de los átomos en las moléculas. Esta energía se libera o absorbe durante una reacción química y pueden ser exotérmicas y endotérmicas. Se puede considerar una energía interna potencial. Otra energía que tenemos conocimiento es la energía nuclear, la energía interna necesaria para mantener juntos los componentes de un átomo. Se libera o absorbe por medio de una reacción nuclear. Se puede considerar una energía interna potencial. La entalpía la vamos a conocer como una H mayúscula o una H minúscula. En los fluidos corresponde a la H minúscula, que es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Una energía almacenada en reposo, es decir, la energía almacenada en el fluido no se mueve. PV es la energía del fluido
del fluido, trabajo, también se puede decir como el trabajo del fluido, la energía necesaria para empujar un fluido y mantener el flujo. La H, que es la entalpía, es entonces la suma de la energía almacenada en reposo más la necesaria para mover el fluido. Entonces aquí estamos viendo las ecuaciones de una vez para, las vamos a ocupar más adelante. Tenemos que la presión es igual a una fuerza por una área y sus unidades serían newton sobre metro cuadrado, donde PV es igual al newton sobre metro cuadrado, que es la presión, y la V mayúscula es un volumen, que sería metros cúbicos, donde trabajo, que es una fuerza por una distancia, igual a newton metro, que es igual a un joule, donde PV es la P, que sería la presión, es newton sobre metro cuadrado, y la V es el volumen específico, que sería metros cúbicos sobre kilogramo. Estas ecuaciones, eh, si las quieren apuntar, pero se las voy a mandar en la tarea, y esta presentación también se las voy a mandar. Notar que el volumen específico es igual al volumen entre la masa. Es el volumen específico metros cúbicos sobre kilogramo y se puede considerar el inverso de la densidad. Entonces la densidad es igual a la masa entre el volumen, que es lo mismo que dijéramos nosotros, el volumen es igual a la masa, el volumen específico es igual al volumen entre la masa. Esas ecuaciones las vamos a estar ocupando. Calores específicos de gases, líquidos y sólidos. Gases ideales. Choques de tipo elástico a nivel molecular, movimiento aleatorio, sin interacciones moleculares, alta temperatura, baja densidad o baja presión, aire, nitrógeno, oxígeno, argón, neón, dióxido de carbono son muy ideales, vapor de agua, refrigerantes, y son ideales porque están cerca a la saturación. Entonces, presión por volumen específico es igual a R por una T, o bien P es igual a densidad RT, donde P es la presión absoluta, B es el volumen específico, T es la temperatura termodinámica o absoluta, la ρ es la densidad y R es la constante del gas. También conocemos nosotros el calor específico, que es como una C y que es igual al joules, kilogramo, grado centígrado. Esas son las unidades del calor específico, el cual se define como la energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. El calor específico depende de la presión y la temperatura. También tenemos que el calor específico a volumen constante, que es el CB. El volumen se mantiene constante durante la elevación de la temperatura. Ese es un recipiente rígido. Ahorita vamos a ver un ejemplo de que es tenemos un recipiente, podría ser un refractario. Después tenemos el calor específico a presión constante, que es el CP. La presión se mantiene constante durante la elevación de la temperatura. Recipiente flexible con un peso constante o pistón. El CP es mayor al CB. La razón es que el sistema a presión constante puede expandirse y hay que suministrar energía para este proceso de expansión. El sistema absorbe energía para expandirse, es decir, tener mayor movilidad molecular. Para gases ideales tenemos que el Cp es igual a Cv más una R, que es la constante de los gases. Los cambios finitos de la energía interna y la entalpía de un gas ideal durante el proceso se pueden expresar aproximadamente usando valores de los calores específicos a la temperatura promedio, como el delta U, que es el cambio de la energía interna, es igual al Cv promedio por el delta T. El cambio en la entalpía es igual al Cp promedio por el delta T, y sus unidades serían joules sobre kilogramo. O bien, el calor es igual al cambio de la energía interna, que sería el delta U. Esto es igual a la M por el Cb por el delta T. Esta es la ecuación que vamos a usar más ahorita en esos ejemplos que vamos a estar viendo. La Q puede ser igual al cambio en la entalpía, igual a la M por el Cp promedio por el delta T. Y todo la Q se va a dar en joules, donde M es la masa del sistema. Una sustancia cuyo volumen específico o densidad específica no cambia con la temperatura o la presión se conoce como sustancia incompresible.
Los calores específicos a volumen constante y a presión constante son idénticos para las sustancias incompresibles. Por lo tanto, para los sólidos y los líquidos se pueden quitar los índices Cb y Cp, y estos dos calores específicos se pueden representar en un solo símbolo, que es el C. Es decir, el Cb es igual al Cp igual a C. Esto es lo que vamos a estar usando en los ejemplos. Los calores específicos de las sustancias incompresibles solo pueden de la temperatura, depende de la temperatura, por lo tanto el cambio de la energía interna de sólidos y líquidos se expresa como Q es igual a la M por el C de calor específico por el delta T, donde CE es el calor específico evaluado a la temperatura promedio. Entonces, estos datos ya no los van a dar en los ejemplos. Entonces vamos a ver de una vez el primer ejemplo. Les digo, vamos a ver hoy son como 25 láminas. Terminando estos ejemplos, son 7. Vemos algo más de teoría. Y ya que yo más o menos me acuerdo dónde está el ejemplo 14, que es ese. Y ahí le vamos a dejar por el día de hoy. Son como 100 láminas. Por eso los divide así como 25 por un día, 25 por otro, 25 más o menos. No, a lo mejor no es exactamente. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. Copien el primero, el enunciado número 1, que dice que la masa de agua a 25 grados centígrados debe utilizarse para llegar al equilibrio térmico. Al agregar un cubo de aluminio de 1.85 kilogramos inicialmente a 150 grados para reducir la temperatura del aluminio a 65 grados centígrados. Entonces tenemos una masa de agua 25 a 25 grados centígrados. Y se le agrega un cubo de aluminio que tiene 1.85 kilogramos. Ese cubo de aluminio está a una temperatura de 150 grados. Entonces necesitamos saber qué cantidad de agua, pero podemos, para reducir la temperatura del aluminio a 65 grados, dice que masa de agua. Entonces, ahorita lo vamos a resolver. Me voy a salir de aquí. Ya usted me dice cuando lo copien. Y ahorita me voy a salir a donde tengo la solución. Me dice, por favor, cuando ya lo terminen de copiar el primero. Y ahorita regresamos al segundo. Listo. ¿Listos? Yo sí ya. Ya. Vamos a salirnos de aquí y vamos a este otro. Si ven ahí pues déjeme ver dónde estás. Ahí está. ¿Sí ven ahí la presentación? Sí. Entonces este es el ejemplo de la número 1. Tenemos un aluminio y el agua. Tenemos que el delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Sabemos que el Q ganado es igual al Q cedido negativo. Por esto que dice que el Q ganado más el Q cedido es igual a 0.
Si nosotros despejamos el Q ganado o el Q cedido, entonces va a pasar con signo contrario. Entonces, por eso lo tenemos ahí a los tres. Q ganado va a ser igual al Q cedido. Los datos que tenemos del agua dice que es necesitamos la masa, temperatura inicial del agua es de 25 grados y la temperatura final sería de 65 grados. El Cp del agua es igual a 4190 joules sobre kilogramo grado centígrado. Eso es del agua. Ahora del aluminio, tenemos que su masa es de 1.85 kilogramos. La temperatura inicial nos dice que era 150 grados y la temperatura final va a ser a 65 grados. El calor específico del aluminio es 900 joules sobre kilogramo grado centígrado. Esos son los datos que tenemos. El Cp del agua y el A del aluminio se obtiene mediante unas tablas. Es el Cp del agua o el C del aluminio. Esas voy a buscar ahí en el libro de Sengel. Y si no, se las voy a pasar para los ejemplos que vienen de tarea. Entonces, esas son las condiciones o los datos que tenemos del agua y del aluminio. Entonces, tenemos la ecuación de arriba que dice el Q ganado más el Q cedido igual a 0. Pero si se recuerdan de la ecuación que habíamos visto, que era que decía que la Q es igual a MC por el delta T. Entonces Q es igual a la M1 por el C del agua por el delta T más la masa del Q cedido, que sería la del aluminio, por el calor calor específico del aluminio por el delta T. Aquí el Q ganado, por así decir, es aquel que gana calor y el Q cedido es aquel que pierde calor. Entonces, el aluminio tiene 150, va a perder calor, porque va de 150 a 65. Y el agua está a una temperatura de 25, va a ganar calor a una temperatura de 65 grados. Entonces, tenemos que el Q frío igual más el Q caliente. Es lo mismo, ¿no? El Q frío le estoy llamando yo al agua porque está a una temperatura más fría. Y el Q caliente le estoy llamando a lo que es el aluminio porque está a una temperatura de 150. Entonces, de ahí vamos a sustituir los valores directamente. Ahí lo que nos piden es la masa 1. Entonces tenemos que el calor específico del agua, ya lo tenemos, son 4190 joules sobre kilogramo grado centígrado por la temperatura final. La temperatura final son 65 grados menos la temperatura inicial de el agua, con 25 grados, más la masa del aluminio, que son 1.85 kilogramos, por el Cp del aluminio, que son 900 joules sobre kilogramo grado centígrado, por la delta T, que la delta T dice que es la temperatura final, 65 menos 150, que es la temperatura inicial, igual a 0. Así son los ejemplos que vamos a estar viendo, ¿eh? Son sencillos, pero a su vez son aplicables, que nosotros cuántas veces no hemos metido o visto a lo mejor en algún lugar cuando están forjando algún material, que lo pueden meter en agua, lo pueden meter en un fluido que sería aceite, aceite, agua,
Iba a decir alguna gasolina, pero no, porque se calienta y puede ser que se incendie, ¿no? En la parte superior o explote. Entonces sustituimos los valores. M1 la pasamos igual. El CP lo pasamos igual. Hacemos la diferencia de las temperaturas. 65 menos 25 son 40. Más 1.85 que sería de la masa del aluminio. 900 kilojoules. Los joules kilogramos grados centígrados. Y la diferencia de temperaturas. 150 menos 65 son menos 85 grados centígrados. Si los ponemos al revés, nos daría un signo negativo o positivo y entonces ahí no se cumpliría lo que estamos diciendo en la teoría de la parte de arriba. Entonces tenemos que al sustituir o multiplicar 4190 por 40 tenemos 167.600 joules sobre kilogramo, ya que los grados centígrados se eliminan con los otros grados centígrados. Estos grados centígrados con estos grados centígrados se eliminan y me da joules sobre kilogramo. Aquí este signo multiplicado por este me da negativo. Al multiplicarlo por 1.85 me da negativo. Entonces ya 1.85 por 900 por menos 85 me da menos 141.545 joules. Kilogramos, joules sobre kilogramo entre grados centígrados se van. Aquí me equivoqué, no, me falta el kilogramo. Aquí lo voy a anotar para cuando ya se los mande bien. Espéreme, déjeme ver. Sí. No, estoy bien. Me estaba yo, mentalmente a lo mejor estaba divagando. No, está bien porque este kilogramo con este kilogramo se elimina. Estaba yo pensando en esta otra ecuación, pero no. Kilo por kilo se elimina, grados centígrados se elimina y me queda joules nada más. ¿Por qué? Para que nosotros al separar la cantidad de 141.525 lo paso para el otro lado, me quedarían joules y al pasarlo dividiendo se me eliminan los joules y me quedan kilogramos. Ahorita lo vamos a ver. Ahí me estaba yo equivocando, pero no estoy bien. Entonces aquí yo despejo M1. Bueno, ahorita no lo despejo, nada más pasamos los 141.525 joules para donde está el 0. Entonces pasan con signo cambiado, que sería positivo. Entonces ahora sí, tenemos M1 por 167.600 joules sobre kilogramos es igual a 141.525 joules. Entonces ahí vamos bien. Ahora lo que vamos a despejar sería M1. Entonces M1 va a ser igual a 141.525 joules sobre 167.600 joules sobre kilogramo. Hacemos lo de que le llamamos la ley de la tortilla, si se acuerdan. Sería joules sobre joules por kilogramo, aquí lo tengo. Joules por kilogramo entre joules por 1. Y se me eliminan los joules y me queda kilogramos. Entonces, el resultado me va a dar en kilogramos, que es una masa de 0.844 kilogramos de agua. Entonces necesitamos esta cantidad de agua para cambiar la temperatura o elevar la temperatura de 25 hasta 65 grados. Y para bajarla a una temperatura de 150 grados a 65 grados centígrados. Cópienlo y ahorita le seguimos.
¿Tan difíciles? ¿Todavía siguen o ya se fueron? No, aquí seguimos. Vamos a ir con el otro ejemplo para que lo copien. Sí. El segundo ejemplo es calcular la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 10 kilos de cobre de 25 grados centígrados a 125 grados centígrados. Entonces ahora vamos a ocupar la temperatura, el calor específico del cobre. De 25 a 125. Veamos. Ahí tenemos el cobre. Tenemos que la Q, como dijimos en la ecuación, Q es igual a MC por el delta T. Esta ecuación, así como ya uno como sé, aplicaciones, siempre uno se la debe de tener casi a la memoria, ¿no? Si quiere calcular la masa, la temperatura final o inicial, o el Q, teniendo las temperaturas y la masa, y conociendo el CP del material, entonces podemos encontrar alguna de estos valores usando la Q es igual a la MC por el delta T. Entonces tenemos como datos, tenemos un cobre, una masa de 10 kilogramos, serían 10.000 gramos, una temperatura inicial de 25 grados centígrados y una temperatura final de 125 grados centígrados. Y el CP, el calor específico del cobre, sería 0.095 calorías sobre grado centígrado. Las calorías pueden ser en joules o en calor, o digo, el calor específico puede ser en calorías o en joules. Entonces aquí, como ven, la ecuación es directa. Tenemos la masa, tenemos el CP del cobre y tenemos la temperatura final menos la temperatura inicial. Tengo yo una hoja de ecuaciones, más que la tengo en mi, no una hoja. Entonces las voy a pasar, voy a ver si las puedo pasar en Word y se las mando también cuando les mande los ejemplos para que la tengan. Entonces aquí pasamos directamente, como decíamos, ya tenemos todo. Sustituimos en la ecuación. Q es igual a M, la masa, 10.000 gramos, por el CP, 0.093 calorías grados centígrado, por el delta T, 125 menos 25 grados centígrados. Entonces Q va a ser igual a los 10.000 gramos por 0.093 calorías grados centígrados por la diferencia de temperaturas que serían 100 grados centígrados, 125 menos 25. Hacemos primeramente, si ustedes así se los puse así para que ustedes vayan conociendo la eliminación de las unidades, ¿no? Que serían gramos, calorías sobre grados centígrados y abajo sería
gramos, grado centígrado. Entonces eliminamos los gramos arriba y abajo y los grados arriba y abajo. Y nos queda calorías. Entonces, sustituyendo valores, vamos a multiplicar 10.000 gramos por 0.093 por 100. Y eso nos da 93.000 calorías. No son ejemplos sencillos, pero que, como ven, estos a veces se ocupan en alguna, a veces hasta en la casa, ¿no? Me acuerdo que también a veces ahí en la casa a veces tienen eh, no sé, hace muchos años yo también calentaba agua con una resistencia eléctrica. Pues ahí tenemos en la masa del agua, tenemos el CP del agua y tenemos la temperatura. Podemos decir la temperatura inicial que se encuentra el agua. La temperatura inicial puede ser la temperatura ambiente. Y la temperatura que nosotros queremos llegar es a tal no sé, antes de que hierva. La temperatura que hierve el agua son 100 grados. Pues una temperatura a lo mejor calientita sería unos 60 grados, 40 grados, no sé. Entonces ahí vamos a ocupar la ecuación del agua y decirnos, necesitamos tanto calor o tantos watts. También en esa resistencia nosotros podemos encontrar del valor de la resistencia, que podría ser, esta resistencia tiene 1200 watts. Tenemos la masa, tenemos el CP del agua y tenemos la temperatura inicial. Entonces queremos encontrar nosotros la temperatura final. Entonces ya decimos, bueno, con 1200 watts, con una masa de, no sé, un bote tiene 20 litros, tenemos el CP, tenemos la temperatura inicial, que sería 20 grados, pongámosle, temperatura ambiente. Entonces yo necesito conocer la temperatura final. Con esta ecuación la podemos determinar. Pues les digo, ahorita vamos a hacer 7 ejemplos y después teoría hasta la página 24, 25 y ya la vamos a dejar ahí. Para no tenerlos así todo las 3 horas, ¿no? Ok. Vamos a ir haciendo ejemplos así. Así vamos a ir haciendo para no aburrir al cliente. Dime, para cambiar a la siguiente. Otro ejemplo. ¿Ya terminaron? Ya. Va. Una carnal. Ahí está. No, tengo clase ahorita, mi chavo. Entonces, el ejemplo número 3, ahí va. Ahorita te mando, hice unas cosillas. Te lo mando. Entonces, el ejemplo número 3 dice: un recipiente de vidrio contiene 2 kilogramos de agua a 20 grados centígrados. Se le agregan 5 kilos de hierro a 200 grados. Determinar la temperatura de equilibrio. Y vamos a ver otra. Es las mismas ecuaciones, pero contando de la temperatura ahora. Entonces, cópienlo y ahorita seguimos.
¿Listo? Ahí va. Salimos de aquí y regresar el otro. Entonces este es la tercer ejemplo. Tenemos el agua y tenemos hierro. Un cubito de hierro. Conocemos que el delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos que el Q ganado es igual a menos el Q cedido. O bien el Q ganado más el Q cedido es igual a 0. Entonces tenemos la ecuación que dice que el Q ganado más el Q cedido es igual a 0. Tenemos que la masa 1, el C del agua, más la temperatura final menos la inicial, masa 2, por el calor específico del hierro, más la temperatura o el delta T, temperatura final menos la inicial igual a 0. Datos del agua. Tenemos que la masa 1 es igual a 2 kilogramos, que serían 2000 gramos. La temperatura inicial al cual se encuentra el agua son 20 grados. Queremos la temperatura final. Tenemos el CP del agua. En calorías sería 1 caloría por el gramos por el grado centígrado. Cuando tenemos calorías, cuando tenemos joules era 4900 y algo. Joules sobre kilogramo grado centígrado. El hierro. Tenemos que la masa del hierro son 5 kilogramos, que es igual a 5000 gramos. Temperatura inicial del hierro serían 200 grados centígrados. Y queremos la temperatura final también, que es la temperatura de la mezcla. Entonces tenemos el CP del hierro, sería 0.11 calorías sobre gramos, grado centígrado. Entonces aquí lo que vamos a determinar sería la TF. Sustituyendo los valores en la ecuación anterior, tenemos que la masa 1 son 2000 gramos por el CP del agua. El CP del agua sería 1 caloría sobre gramos por grado centígrado por la temperatura final, que es la que vamos a determinar, menos la temperatura inicial del agua, que serían 20 grados, más masa 2, serían 5000 gramos, por el CP del agua, del hierro, que sería 0.11 calorías, gramos por grado centígrado, por la temperatura final, que es la que vamos a calcular, menos la temperatura inicial, que serían 200 grados, igual a 0. Aquí estoy haciendo lo que es el igual a, para saber las unidades. En la primera ecuación tenemos gramos, calorías, gramos, grado centígrado por temperatura final. Luego menos gramos, caloría, grado centígrado, gramos, grado centígrado más gramos, calorías, gramos, grado centígrado por TF. Aquí se las estoy haciendo separadas porque estoy multiplicando TF por 2000 por 1 y luego 20 por 2000 por calorías, grados centígrados. Por eso son así las unidades. En el primero sería los gramos por las calorías, abajo por los gramos por el grado centígrado por la TF, que es la que estamos buscando. Menos porque es menos 20 por 2000. Entonces ya menos, tenemos gramos, calorías, ahí sí tenemos los grados centígrados que son los 20. Abajo tenemos gramos por los grados centígrados, abajo de la caloría, más 5000
por 0.11, que serían gramos, calorías, por la TF, entre gramos por grados centígrados. Igual, menos porque sería 200 por 5000 y por 0.11. Entonces sería gramos, calorías por los grados centígrados de los 200 grados. Entre los gramos por los grados centígrados abajo de la caloría, igual a 0. Entonces ahí eliminamos gramos y nos queda calorías sobre grados centígrados por TF. Menos, eliminamos gramos y me queda calorías porque también eliminamos los grados centígrados. Y luego me queda gramos, eliminamos calorías sobre grados centígrados por TF. Y menos gramos eliminan, grados centígrados se eliminan y me queda calorías igual a 0. Entonces ya me queda ahí 2 de calorías sobre grados centígrados y 2 calorías por TF, ¿no? Ahora sumamos cuántas TFs tenemos. Tenemos 550 más 2000. 2500 calorías sobre grados centígrados por TF. Menos 40.000 más 110.000 calorías. Serían 150.000 calorías igual a 0. Luego, ya tenemos 2550 calorías grados centígrados por TF. Si pasamos del otro lado del igual los 150.000 negativos, quedarían entonces 150.000 calorías. Ahora TF va a ser igual a 150.000 calorías sobre 1 sobre calorías grados centígrados. Hacemos la ley de la tortilla, calorías sobre grados por grados centígrados entre calorías. Se me eliminan las calorías y me va a quedar grados centígrados. Entonces 150.000 entre 2500 son 58.83 grados centígrados. Esta es la temperatura de equilibrio. Es la temperatura final a la cual va a llegar la temperatura del agua y la temperatura del hierro. Lo traté de hacer más desglosadito posible para que le pudieran entender. ¿Lo seguimos? Sí. Entonces el número 4. Copien el 4. Perdón. Entonces dice el número 4, se mezclaron 5 kilogramos de agua hirviendo con 20 kilos de agua a 25 grados centígrados en un recipiente. La temperatura de la mezcla es de 40 grados centígrados. Si no se considera el valor absorbido por el recipiente, calcular el calor entregado
por el agua hirviendo y el recibido por el agua fría. Aquí en este ejemplo nos piden el Q. Tenemos la masa del agua hirviendo y tenemos, dice, se mezclan 5 kilogramos. Tenemos dos aguas, una hirviendo y una a 20 grados, 25 grados. Tenemos dos masas, una de 25, 20 y una de 5. Y tenemos una temperatura. La temperatura de la mezcla es de 40 grados en la ATF. Si no se considera el calor absorbido por el recipiente, calcular el calor entregado por el agua hirviendo y el recibido por el agua fría. Entonces me dicen y ahorita le cambiamos. Entonces cambiamos. Entonces ahí tenemos el agua hirviendo y el agua fría. Entonces tenemos el Q1, sería una masa 1, la C del agua, Cp, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Para una Q2 sería la masa 2 por el Cp del agua, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos que menos el Q cedido es igual al Q ganado. Igual entonces Q cedido sería menos Q1 igual a menos Q1 igual a Q2. Entonces el agua hirviendo, tenemos que el agua más caliente C de calor. El agua hirviendo ha disminuido su temperatura desde 100 hasta 40 grados. Les decía hace ratito que la temperatura, el agua hierve a 100 grados. Entonces si está hirviendo son 100 grados. Ese dato no nos lo dan. Pero nosotros conocemos o sabemos que la temperatura del agua hirviendo son 100 grados. Entonces tenemos la masa 1 que serían 5 kilogramos, 5000 gramos. La temperatura inicial a la cual el agua está hirviendo son 100 grados. La temperatura final, que es el dato que nos dan, son 40 grados centígrados.
El CP del agua sería una caloría sobre grado centígrado. Es para el agua hirviendo. Ahora para el agua fría. Tenemos que el cuerpo más frío absorbe, gana calor. El agua fría aumenta su temperatura de 25 a 40 grados. Entonces tenemos la masa 2, que serían 20 kilos, 20.000 gramos. La temperatura inicial serían 25 grados hasta una temperatura final de 40 grados. El CP del agua igual a una caloría por kilogramo, grados centígrados. Aquí debe ser gramos. Ahí me equivoqué yo en el... aquí en donde está el agua, pues aquí lo tengo acá, miren, y acá le pongo kilogramos, son gramos. Esperemos. Q1 sería 5.000 por 1 grado centígrado por la diferencia de 40 menos 100. Hacemos las operaciones. Primeramente eliminamos o hacemos la operación de la diferencia de las temperaturas. Ya menos 60 grados por 1 por 5.000. El Q1 va a ser igual. Tenemos las unidades. Gramos, calorías, grados centígrados entre gramos sobre grados centígrados. Se van los gramos con los gramos de arriba, gramos de abajo. Las temperaturas, grados centígrados se eliminan y me quedan calorías. Entonces el Q1 sería igual a 3.000 calorías. Ahora el Q2 dice que es igual a M por el C por el delta T. Entonces Q2 serían los 20.000 gramos por 1 caloría, gramos, que aquí sí ya lo puse bien, por grados centígrados. Acá no sé por qué me pasó, ¿no? Y kilogramos. Pero ya en la que les mande, con resueltos, los voy a modificar. 40 grados centígrados menos 25. Primeramente hacemos la diferencia de las temperaturas, serían 15 grados. 2.000 por 1 por 15. Igual las unidades. Gramos, calorías, grados centígrados, entre gramos, grados centígrados, se eliminan los gramos, grados centígrados, y me queda la Q2 en calorías. Q2 es igual a 3.000 calorías. Entonces dijimos en la parte de arriba tenemos que Q1 es igual a negativo, igual a Q2. Q1 negativo son 3.000 calorías y la Q2 acá salimos con 3.000 calorías. Entonces ahí está que sí es las ecuaciones. El Q ganado es igual, el Q cedido es igual al Q ganado, o menos el Q cedido es igual al Q ganado. El Q ganado es aquel que gana calor y el Q cedido es aquel que pierde calor. ¿Quién pierde calor? El agua hirviendo. ¿Quién gana calor? El agua fría. Entonces vamos a lo más, lo otro. Sí, ya terminé de copiar. Sí. ¿Sí? Bueno. El 5.
Un recipiente de aluminio de 2.5 kilos contiene 5 kilos de agua a 28 grados. ¿Qué cantidad de calor se requiere para elevar la temperatura hasta 80 grados centígrados? Tenemos el agua hirviendo, que es este. Sucedido, ganado. Es el que ya vimos. Este. Ahora aquí creo que le moví algo. Déjeme ver que le moví.
Ahora sí. Entonces que lo moví ya que se desprogramó la presentación. Entonces tenemos el agua y el aluminio. Entonces el Q1 es igual a M1 por el calor específico del aluminio por el temperatura final menos la inicial. La Q2 sería igual a M2 más el Cp del agua por la temperatura final menos la temperatura inicial. Tenemos el aluminio. La masa del aluminio son 2.5 kilos, igual a 2.500 gramos. Temperatura inicial 28 grados, la temperatura final de 80 grados centígrados. Y el Cp del aluminio es 0.219 calorías sobre gramos grados centígrados. Y la del agua sería la masa 5 kilogramos, 5.000 gramos. Temperatura inicial 28 grados centígrados, temperatura final 80 grados. El agua igual a el Cp del agua, una caloría por grado centígrado. Entonces tenemos que la Q1 es igual a 2500 por el Cp, 0.219 por la diferencia de temperaturas, 80 menos 28. Tenemos 2500 igual. La temperatura, las Q1 gramos, calorías, grados centígrados. Y ya se eliminamos y nos multiplicamos. Aquí me faltó, no hice la resta de 80 menos 28, no la puse. Puse nuevamente la misma Q1. Pero sería la diferencia de 80 menos 28 sería, y lo hago, la calculadora. Que sería 80 por menos 28. Serían 52 por 0.219 por 2500. Serían 28.470 calorías. Porque los gramos y gramos se van, grados centígrados y grados centígrados se van y me quedan calorías. Ahora la Q2 es igual a la masa, 5.000 gramos por una caloría, gramos, grados centígrados, por la 80 menos 28 grados centígrados y la diferencia de temperatura. Aquí sí la hice los 52. Entonces dan 5.000 por 1 por 52. Las unidades, gramos, calorías, grados centígrados, entre gramos, grados centígrados, eliminan los gramos, grados centígrados y me quedan calorías. Nada más que aquí igual es la Q2, son 260.000 calorías. Y no sé por qué le puse las unidades, yo creo que la copié de la Q1, pero son las unidades. Por eso le puse Q1, pero es Q2. En este caso absorbe el calor tanto el recipiente del aluminio como el del agua. Por lo tanto, es necesario calcular el calor absorbido por cada uno y luego sumarlos. Entonces aquí nada más lo único que vamos a hacer es sumar las Q total, sería la Q1 más la Q2. Entonces la Q total es igual a Q1, que serían 28.470 más 260.000. Sería el Q total 288.470 calorías. Es la suma de del calor del aluminio más el del recipiente, ¿no? El recipiente de aluminio más el agua. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Entonces bien, entonces me dicen cuando me regrese. A lo que sigue. Dos ejemplos más. Luego vamos en el quinto.
Así como Antes son también estos como les comentaba. ejercicios, ¿Perdón? así ¿Ya? como son estos ejercicios, van a ser los de las tareas y Sí, los del examen. ándale, sí. Sí, sí, sí. Por eso también les voy a dar las fórmulas. Ahí en esa fórmula también tengo yo que es el calor cedido y el calor ganado. Entonces así cambian porque diga quién pierde calor y quién gana calor. Para que ustedes sepan, cuando pierde calor es aquel, digamos, si tenemos agua fría y queremos calentarla, entonces la fría que está tenemos un recipiente, por así decirlo. Tenemos agua en un depósito a 20 grados y le estamos agregando agua hirviendo, que eso muchas veces lo hemos hecho en las casas, ¿no? Cuando a mí me ha pasado hace como 2 semanas, creo. Se fue la, el agua normal, y entonces pues no había agua en la regadera. Entonces tenía que calentar agua en un depósito, en la estufa, y llevarla a un botecito donde tengo ahí de 20 litros. Así le pongo medio tambito de eso de 20 litros de agua fría y le agrego el agua caliente. Entonces dan cuenta que es así, a ver, cuánto agua necesito para tener la temperatura del agua de la mezcla, no sé, ¿qué les parece? Unos 50, a lo mejor 50 grados, 30 grados, a lo mejor dice, está muy caliente, o está más o menos, ¿no? Pero si le agrego mucha agua caliente, pues va a estar el agua hirviendo. Entonces, ¿qué le voy a hacer para bajar la temperatura? Pues echarle más agua fría, hasta llegar a una temperatura de equilibrio que digo, la tiento y diga, no, si esa sí está agua normal para mí, vamos a bañar. Entonces, estos ejemplos casi casi son así como de la vida diaria. Y son, así los voy a poner, no nada más cambiar a lo mejor en vez de aluminio, lo vamos a poner otro material. Agua, pues esa va a ser normal agua. Agua con otro material y la cantidad. Es lo que vamos a estar cambiando. No se me vayan a decir, bueno, nos va a poner otro ejemplo. No, son los mismos casi los que estamos aquí. Y si se ven, pues, miren, son estos que están acá. Vamos a llegar hasta el 7 de ejemplos hoy. Y vamos a ver otro poquito de teoría porque esta sería la página número 17. 17 sería la 17 y vamos a llegar hasta la 24. Entonces nomás falta algo de teoría y ya vamos a empezar en la 25. Vamos a copiar, este es un ejemplo, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Nos van a copiar este ejemplo y lo vamos a resolver la siguiente semana. Hasta aquí vamos a llegar, nada más que para eso faltan 2 ejemplitos y algo más de teoría, unas 5 láminas y ya. Entonces, y estos ejemplos que están aquí son los que les voy a dejar de tarea. Bien. Ahorita vamos a llegar hasta el 7, vamos en el 6. El 7 lo vamos a hacer y el 8 es un recipiente que contiene 5000 gramos de agua a 20 grados. Lo mismo que estamos haciendo. Un calentador de agua opera la energía solar. Si el calentador 6 metros cuadrados, la intensidad de energía. ¿Cuánto tarda en aumentar la temperatura? Entonces, si no, quito el 10, el 9 y les pongo el 10, el 11, 5. De estos 5, de estos les voy a dejar 5. Los voy a escoger de acuerdo a lo que estamos viendo. Entonces, por así decir, sería el 8, 10, el 11 y el 12, pues. Y ya el 14 vamos a ver el otro ejemplo. Entonces, son los mismos que estamos viendo. No hay ninguno así que le diga, ay, esto no. Y en el examen igual, de los que mismos que vimos, les voy a jalar uno de cada una de las tareas. Y eso va a ser todo. Entonces, para que así no se me espanten. No quiero espantar al cliente. Nos vamos en el 6. Dice, con el calor que se desprende 400 gramos de agua al pasar de 80 grados a 20 grados, ¿cuántos gramos de cobre podrán elevarse de una temperatura de 30 a 50 grados?
Cópienlo y ahorita lo resolvemos. Y otro más. Unas 5 láminas, creo que son más de 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 láminas nada más de teoría ya. Es que así como lo que estaba viendo para cortar ahí, lo estaba viendo cómo dividirla más o menos 25 láminas cada sesión y ya. Entonces a lo mejor en una vamos a ver un poquito más, 3 láminas más o a lo mejor menos láminas para poder hacer los ejemplos. Voy a ver a cuántos ejemplos tengo de los demás puntos y tratar de ponerlos para no cortar de las láminas y que a lo mejor en una lámina estamos resolviendo el ejemplo y hasta ahí, ¿no? O terminamos o antes de ese ejemplo terminamos la sesión. Pero sí son como 25 láminas más o menos por clase, entonces es menos y vienen los ejemplos. Hoy veo más o menos cómo leer y vemos todos la teoría y después ejemplos. Ahí más o menos voy a ver cómo están los ejemplos. Para no cortar la inspiración. Entonces vamos a la siguiente. Déjenme ver si no si no se movió la presentación. Entonces ahí tenemos agua y cobre. Y nos piden una M, la masa. Entonces igual, tenemos las ecuaciones de Q ganado es igual a menos Q cedido. Tenemos que el Q ganado más el Q cedido es igual a 0. M1 es igual a M1 por el Cp del cobre, diferencia de temperaturas, más la masa 2 por el Cp del agua más la diferencia de temperaturas. Tenemos el cobre, gana calor. Tenemos una masa, que es la que vamos a buscar. Una temperatura inicial del cobre tenemos a 30 grados y la temperatura final a 50 grados. C, Cp, ¿por qué gana calor? Porque tenemos de 30 grados hasta 50 grados. El Cp del cobre es 0.093 calorías grados centígrados. El agua son 400 gramos y temperatura inicial está a 80 y la temperatura final es de 20 grados, entonces ahí pierde calor o cede calor. El Cp del agua es igual a 1 caloría por grados centígrados. Entonces aquí lo que nos piden es la M1. Entonces ya tenemos las ecuaciones.
Ahorita aquí lo que hace falta es despejar las ecuaciones para poder obtener la M1. Sustituyendo los valores en la ecuación anterior, que la M1 por el CP, que sería 0.093 calorías, gramos, grados centígrados, por la temperatura final menos la inicial, que es el delta T, 50 menos 30, más la masa 2, 400 gramos, por el calor específico, por la diferencia de temperaturas. La temperatura final son 20 menos 80, igual a 0. Entonces ahí es un valor negativo. Entonces tenemos la M1 por 0.93 calorías, gramos, grados centígrados, por la diferencia de temperatura, 50 menos 30 son 20 grados centígrados, más 400 gramos por una caloría, gramos, grados centígrados, por la diferencia de temperaturas, 80 menos 20 serían menos 60 grados centígrados. Entonces ahí tenemos un valor negativo. Entonces tenemos al multiplicar 0.093 por 20, tenemos que serían 1.86 calorías sobre gramo. El grado centígrado y el grado centígrado se me eliminan. Y en la segunda sería menos 400 por 60, 24,000 calorías, porque se eliminan los gramos y gramos y se eliminan los grados centígrados con los grados centígrados. Si despejamos la M1 por 1.86 calorías por gramo igual a 24,000, que está del lado del igual negativo, al pasarlo del otro lado del igual me quedan positivos. Entonces M1 va a ser igual a 24,000 calorías entre 1.86 calorías por gramo. Gramo por calorías me queda arriba, entre calorías, calorías y calorías se me eliminan, así como está aquí. Calorías, gramo, calorías, calorías y calorías se eliminan y me quedan gramos. M1 es igual a 12,903 gramos. En kilos serían 12.90 kilogramos de cobre, que es lo que se necesita. Los otros ejemplos más adelante, que serían los de convección, conducción y radiación, son también de acuerdo a una ecuación, de acuerdo a las ecuaciones a la ecuación de la conducción, a la ecuación de la convección y a la ecuación de la radiación. Son ecuaciones. Igual como aquí. Con estas ecuaciones se puede resolver muchos ejemplos o problemas cotidianos de la vida diaria. A veces uno le pregunta y dice, oye, ¿cómo sería esto? Bueno, si tenemos el Q que es igual a mc por el delta T, pues con esa ecuación podemos encontrar algunos datos, dependiendo del problema que queramos. Allá en sus lugares no está lloviendo, aquí empezó a llover ya, sigo el tronido en el techo. ¿Anda en Sidesi, Sí, profe? sí, sí. Pues aquí donde estoy no ¿No? se ve. Estoy acá en... Se oye ahorita lo estaba oyendo en el techo. Y ahorita No, anda acá subiendo. donde estoy no. Estoy acá en Villas y no. Acá ¿No? todavía no llega. Y está cerquita, Villas de Santiago, ¿no? Sí. Aquí sí ya oigo el tronido. Entonces vamos a el ejemplo número 7. Déjame salgo. Vamos al 7. Este es el ejemplo último del día de hoy.
En un recipiente se han colocado 10 kilos de agua fría a 9 grados centígrados. ¿Qué masa de agua hirviendo hay que introducir al recipiente para que la temperatura de la mezcla sea 30 grados? No se considera la energía absorbida por el recipiente. Aquí no se considera. Pero este ejemplo, así como les comentaba del botecito del agua, que tenemos 10 kilos de agua fría a 9 grados y se le agrega agua hirviendo a 30 grados. Entonces, ¿qué temperatura alcanza la mezcla? Entonces, ese es el ejemplo y les mando los 5 ejemplos de los otros que tengo aquí. Y a veces los tengo y los resolvemos, pero como pues para dejarles mejor la tarea mañana, hoy los voy a, se los mando. Voy a buscar primero las ecuaciones que les digo. Aquí las tengo, nada más que las tengo en papel. Podría sacar una foto y se las mando. Así como las tengo a mano. O pasarlas a Word, donde están las editor de las ecuaciones y se las mando así. No me acuerdo si sí las tengo. Me acuerdo. No, creo que no me acuerdo si las tengo en Word. Entonces ya lo copiaron para ahorita empezar a terminarlo este. Ustedes me dicen. Sí, ya. Digo, los ejemplos que ahorita estamos viendo no son difíciles. Hay algunos que se ponen más complicados, ¿no? Pero estamos viendo algo sencillo y que son aplicables a la vida diaria. Entonces, déjame cambio a ver si la otra no se movió. Ah, esta no, qué bueno, no se movió este. No se movió. Tenemos igual un agua hirviendo y un agua fría. El Q cedido negativo es igual al Q ganado positivo. Pues tenemos que Q cedido más el Q ganado es igual a 0. Aquí así como ustedes luego cuando ahorita estoy dando otra materia que es la de metodología, a veces ahí nos equivocamos y yo lo leo y lo leo y lo leo y yo cuando lo estamos viendo acá en la pantalla, ahí me equivoco. Si le estamos diciendo que el Q cedido más el Q ganado es igual a 0, aquí le puse en la siguiente ecuación positivo y negativo. Deben ser los dos positivos, ¿no? Como lo habíamos visto. Porque si yo lo paso para Q cedido sería negativo, o serían los dos negativos a 0, o los dos positivos igual a 0. Y me equivoqué al pasar para acá el Q ganado. Y lo tengo como si fueran los dos positivos. Entonces, ahí nada más ahí este errorcito se los voy a corregir. Deberían de ser los dos positivos, el M1. Si ya lo estábamos viendo en las ecuaciones anteriores y se me pasó ahí. A veces uno lo lee, lo vuelve a leer, lo ve, y lo ve, y lo ve, y está bien, pero ya cuando lo estamos viendo separadamente, entonces ahí sí el signo nada más, ¿no? Entonces el Q cedido es igual a la M1 por el C del agua, delta T, más la M2 del agua por el delta T igual a 0. Entonces tenemos que el agua hirviendo o el agua más caliente se de calor. El agua hirviendo ha disminuido su temperatura desde 100 hasta 30 grados.
Si no nos dan la temperatura del inicial, cuando el agua se comenta que está hirviendo, el agua hirviendo, como les comentaba hace ratito, son 100 grados. Entonces la temperatura no nos lo están dando así en número, pero nos la están dando literal, 100 grados. Temperatura final, 30 grados. El CP del agua es 1 caloría por gramos centígrados. Y acá tenemos el agua fría. El agua fría o el cuerpo más frío absorbe calor o gana calor. El agua fría aumentó de su temperatura de 9 grados hasta 30 grados. Entonces tenemos una masa, 2, de 10 kilos, serían 10.000 gramos. Temperatura inicial 9 grados. Temperatura final 30 grados. Igual, el CP del agua es 1 caloría, gramos centígrados. Tenemos aquí las ecuaciones. Cambiamos datos. Entonces M1 es igual a 1 caloría por la diferencia de temperaturas 30 menos 100 más 10 por más 10.000 gramos por 1 caloría sobre 30 menos 9 grados centígrados. Entonces hacemos la diferencial, menos 70 y 21. Entonces aquí tenemos que menos 70 gramos o M1 por la diferencia de temperaturas, caloría, grados centígrados, se eliminan, grados, y por 210.000, y pasamos al revés, la M1. De aquí ya tenemos los M1 sería calorías sobre gramos sobre igual a 210.000 sobre calorías. Vamos bien. Y lo que hacemos, o bien pasamos los 210.000 con negativo, y al dividir negativo entre negativo nos da positivo. O bien los 210.000, como lo hice aquí, pasamos los 70 negativos al otro lado del igual y me da positivos. Entonces me quedaría 70 M1 por calorías gramos centígrados igual a 210.000 calorías. Entonces al despejar M1 serían 210.000 entre 70. Hacemos extremos por extremos y medios por medios. Me quedarían 210.000 entre 70, que serían 3.000 gramos, o lo que es igual a 3 kilogramos de agua hirviendo. Aquí lo que a lo mejor pienso que lo que le hice aquí en que cuando ya se lo resolví, es de que el Q cedido queda como negativo y el Q ganado queda como positivo. Al pasarlos para el otro lado me quedan positivos. Pero esto es de acuerdo a donde están las ecuaciones de la temperatura. Porque aquí, como dice aquí, el enunciado del agua fría está a 9 grados y la temperatura final es igual a 30 grados. Entonces aquí ganó calor. Temperatura final con 30. La temperatura inicial son 9. Fuera al revés sería 30 menos 9 menos 30. Pero aquí los valores son de acuerdo a las temperaturas. La temperatura es la que nos da la pauta, pues. Aquí así como lo puse en la ecuación de los menos 70, está igual a la de arriba, que sería el Q cedido o ganado. Entonces, seguimos. Ahorita ustedes me dicen cuando ya. Ya nada más unas 7 láminas más y ya.
Ya, listo. Es que a ver, cuando daba también esta clase normal y cuando era con presencial, dábamos, no sé, eran 3 horas, como 1 hora y cuarto más o menos. Luego les daba media hora para que esta era en la mañana y pues para que fueran a comprar algo, un refresco, algo para comer y ya pues regresábamos. Pero pues así así sin que no sea presencial, pues hay veces que está sentado mucho tiempo uno pues sí cansa, ¿no? También. Por eso les digo mejor a 25 láminas, lo que tardemos y ya, para no tener que descansemos y ya de lo mejor es corrido a donde terminemos las 25 láminas y ahí le dejamos. Entonces, estos son los ejemplos que les voy a dejar. Los mando, si no es un rato, el día de mañana temprano, para que me los tengan para el otro jueves. Estas son las sustancias, calores específicos de algunos materiales. Esta también, como ya les voy a mandar la tabla, algunos calores, pues aquí son los que obtuvimos. El agua es igual a 1 caloría, el aluminio 0.219, el plomo, el cobre, el hierro, el hielo, el mercurio, plata, vidrio y el vapor de agua. Son las calorías sobre grado centígrado. Entonces, transferencia de energía. La energía se puede transferir hacia una masa dada o desde esta por dos mecanismos, el calor Q y el trabajo W. Una interacción energética es transferencia de calor si su fuerza impulsora es una diferencia de temperatura. De lo contrario, es trabajo. El trabajo realizado por unidad de tiempo se llama potencia y se denota como una W con un puntito arriba. Esa es la potencia. El trabajo es W, el calor es Q. Y cuando hablamos de potencia tenemos una W con un puntito arriba. La unidad de potencia es el W o el HP, y el HP es igual a 746 watts. Los motores de automóviles y las turbinas hidráulicas de vapor y de gas producen trabajo. Las compresoras, bombas y mezcladoras consumen trabajo también. Advierta que la energía es un sistema disminuye conforme se realiza trabajo y aumenta si se realiza trabajo en él. Entonces, manteniéndose alineados en la práctica actual, llamaremos a la energía térmica calor y a la transferencia de energía térmica transferencia del calor. La cantidad de calor transferido durante el proceso se denota por una Q. La cantidad de calor transferido por unidad de tiempo se llama velocidad de transferencia de energía y se denota por una Q puntito. Entonces, la Q normal es el calor transferido por unidad que denota por el calor. Q es el calor transferido durante el proceso, se denota por Q. Q es igual a MC por la delta T, pero cuando estamos con respecto al tiempo, entonces es la Q puntito. El puntito de arriba representa la derivada respecto al tiempo por unidad de tiempo. La velocidad de transferencia de calor Q tiene a la unidad de Joule sobre segundo, lo cual es equivalente a un watt. Cuando se cuenta con la razón de transferencia de Q o puntito, entonces se puede determinar la cantidad de calor total de transferencia durante un intervalo de delta T con la ecuación Q es igual a la Q puntito por la delta T. La razón de transferencia de calor por unidad de área perpendicular a la dirección de estas transferencias se llama flujo de calor y el flujo promedio de calor se expresa como se muestra en la figura 4. Entonces el Q puntito pequeña es igual a la Q entre el área y es el flujo de calor. Siempre el flujo de calor va a ser perpendicular al área, siempre. El flujo de calor es la transferencia de calor por unidad de tiempo y por la unidad de área es igual a la Q puntito pequeña
igual a la Q puntito mayor entre el área, cuando Q es uniforme sobre el área. Entonces tenemos que la Q puntito pequeña es igual a la Q entre el área. Y siempre, siempre el Q va a ser perpendicular al área. Siempre. Entonces ahí es donde terminamos para después ver este ejemplo. Copien este ejemplo nada más y ya la otra semana la empezamos a hacerlo. Copienlo nada más y aquí le dejamos son las 25 láminas que decíamos que íbamos a ver el día de hoy. Para así estar viendo 25 láminas y ya con ejemplos. Es teoría, son menos, son 25 láminas, pero de esas 25 son los ejemplos y la teoría. Y ya lo resolvemos. Algunos ejemplos son sencillos. Todos son sencillos, nomás que unos son más laboriosos, ¿no? Más tardaditos, pero son iguales. Entonces copien esta bola de cobre y la vamos a resolver la siguiente semana. Y les paso la tarea. Y se las mando hoy. Les saco nada más la foto a las fórmulas y se las mando de una vez también ahí. Y los ejemplos y la presentación de esta hasta este punto. A este punto se las voy a pasar. Sí, para saber dónde nos quedamos para la siguiente semana. Nada más son como 4 o 5 ustedes. Se supone que somos 5. Ok. Yo te estaba viendo que son 4. Había uno que decía Pantoja que ya no venía, ¿no? Que ya no. Sí. Ustedes como puedan, terminen la maestría ahora que se metan. Es mejor terminar una maestría. Y si se puede y quieren, más arriba es mejor. Ándale. Valdenegro es bueno, nada más que a veces sí deja muchos ejercicios, pero es bueno también. Y nada más que él pues, ah, los ejercicios son los que están laboriosos con él. Pues por eso yo lo trato de hacer menos menos complicada los ejercicios para ustedes para que no digan, tenemos los ejercicios no, te hablo ay, tan complicados, no, sencillos. Entonces, cópienlo y entonces ya le dejamos aquí. Y nos vemos entonces el jueves, igual, ¿no? A la misma hora. Y ya vemos 25 láminas, ejercicios y hasta ahí le dejamos. A donde alcancemos. A lo mejor un poquito más, a lo mejor un poquito menos, pero son 25 láminas de acuerdo a lo que dividí y ya. ¿Sí? Y son ejercicios igual a los que estamos viendo, ¿eh? No los voy a cambiar. Así ese ejercicio no lo vimos. No, son iguales. En lo que puedo hacer es cambiar las dimensiones, la temperatura y nada más, porque el CP es el mismo y este también. Entonces, es así le hacemos. ¿Ya lo he terminado de copiar? Todavía no. Ustedes me dicen. Ya.
Entonces lo resolvemos la siguiente semana, ¿eh? Es que para poder ver quiénes vinieron, por eso tengo que salirme para poder ver. Y ya. Ahí está. Entonces nos vemos bien, día en 8. Gracias. Vale, gracias. Órale, Nos vemos, pues Doc. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.